Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos con un tema que va a abordar a una expresión matemática que está relacionado con una de las actividades que tienen que resolver. El título que ustedes tienen acá escrito se llama Relaciones de proporcionalidad. La primera que vamos a ver son las magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué son las magnitudes directamente proporcionales? Primero definiremos qué es una magnitud. Todo lo que se puede contar o medir es una magnitud. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, ya sea el doble, el triple, etc., también aumentará la otra de la misma manera, el doble, el triple, etc. Entonces, lo que ustedes están viendo acá en la flecha es el resumen de esta explicación teórica. Si una cosa aumenta, va en aumento, ya sea el doble, el triple o lo que fuera, la otra también aumentará de la misma manera, ya sea el doble, el triple o lo que fuera. Pero si, como cuando una disminuye la mitad, la tercera parte, etc., también disminuirá la otra de la misma manera, la mitad, la tercera parte, etc. Entonces también se puede dar la otra situación. Si una cosa disminuye, la otra también disminuirá en la misma proporción. Presten atención, la magnitud es directamente proporcional. Si una cosa aumenta, la otra aumenta. O si una disminuye, la otra disminuye. Vamos a un ejemplo. El ejemplo más sencillo que tenemos es, para comprender, ustedes saben, si ustedes van a una verdulería y dicen, si un kilo de papa cuesta 10 pesos, esto es lo que se mantiene constante, el peso con su precio. ¿Cuánto costarán los 2 kilos de papa? Por sentido común, ustedes sabrán que cuesta el doble. Fíjense bien, de 1 kilo aumentó en 2. Entonces, ¿qué notan ustedes acá? Que aumentó. Entonces yo puse una flechita hacia arriba. Si una cosa aumenta, ¿qué pasa con el precio? De 10 pesos pasó a 20. Entonces la otra cosa aumenta. A eso se refiere en la explicación teórica recién dada. Este X es producto de este cálculo de resolución, donde se multiplican los 2 kilos de papa por 10 pesos dividido 1 kilo de papa. Simplificamos las unidades y sabemos que el resultado tiene que estar dado en la unidad de precio. ¿Sí? Entonces notamos que aumentó el doble en este caso. Si hacemos al revés, si 1 kilo de papa cuesta 10 pesos, ¿cuánto estará en medio kilo? Entonces acá ustedes notan que no aumenta, sino que disminuye a la mitad. Entonces si una cosa disminuye, ¿qué sucede con el precio? También disminuye a la mitad, ¿sí? Y esta misma aplicación tiene relación con lo recién dado. Multiplicar cruzado, luego dividirlo, ¿sí? Tachamos las unidades de medida que están relacionadas y el resultado está dado con el precio. 1/2 por 10 es igual a 5 pesos. ¿Cómo lo llevamos esto como una fórmula general, como magnitud directamente proporcional o inversamente proporcional? Acá voy a hacer una fórmula muy particular para que ustedes entiendan. El precio total de la papa. El precio fijo de la papa, ¿cuánto va a estar por kilo, por unidad? Por el peso de unidad siempre va a estar, el precio va a ser de 1 kilo. 1 kilo de papa está a 10 pesos, por consiguiente el precio total es 10 pesos. Pero si aumenta a 2 kilos, lo que ustedes están notando acá es que está multiplicando. 2 por 10, 20. Pero si disminuyó a la mitad, un medio kilogramo de papa, multiplicado por 10 es igual a 5 pesos. ¿Qué tendrá que ver esto con física? En el movimiento rectilíneo uniforme, ustedes vieron esta explicación, donde teníamos la distancia recorrida y el tiempo. Las gráficas más importante que les tengo que mostrar es la de distancia sobre el tiempo. ¿Y qué notan en esta gráfica? En el tiempo de 1 hora recorrió una distancia de 30, el de 2 horas 60, el de 3 horas 90, el de 4 horas 120, el de 5 horas 150 y así sucesivamente. Entonces, esto es una gráfica de magnitud directamente proporcional. Es una característica de lo que se tiene que entender. Por otro lado, aprendimos a sacar el cálculo de velocidad. ¿Y qué notamos en el MRU? Que la velocidad se mantiene constante. Entonces, si a partir de la fórmula de velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo, acá expresada de manera más sencilla, ustedes lo que se fijan acá, despejando distancia, queda igual a velocidad por tiempo. ¿Cómo salió esta expresión? Porque este está dividiendo, pasó al otro miembro multiplicando.
¿sí? Despejamos distancia. ¿Qué es lo que obtuvieron según lo que recién les mostré? Que la velocidad se mantenía constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo modificar yo? Puedo modificar el tiempo, puedo aumentar o disminuir el tiempo. En este caso, usted está notando que si aumenta el tiempo, la distancia también aumenta. Si ustedes hacen las multiplicaciones correspondientes, simplificando las unidades y el resultado de distancia, que obviamente está relacionado con la unidad de longitud, van a notar que va en aumento. Entonces, si el tiempo aumenta, la distancia aumenta. Y esto tiene mucho que ver con esta explicación teórica. Si una cosa aumenta, la otra cosa también aumentará en la misma proporción. En el caso del MRV, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ustedes vieron este video de este dibujo que representa donde está relacionada la fórmula de aceleración. En este caso yo puse la variación de la velocidad sobre en función del tiempo. Pero vamos a usar el despeje de velocidad sobre tiempo despejando velocidad. Es decir, voy a poner aceleración es igual a la velocidad sobre tiempo. Si despejamos velocidad, este está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Entonces tenemos velocidad es igual a aceleración por tiempo. Pero en el video anterior, ¿qué es lo que nosotros vimos? Que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración se mantenía constante. El resultado que habíamos obtenido era de 30 km por hora al cuadrado. Recuerden, no confundir la unidad de medida de velocidad con aceleración. Entonces, la aceleración se mantiene constante. Y si ustedes se fijan, la expresión de la fórmula es casi parecido al ejemplo de la fórmula de velocidad donde despejamos distancia, que queda un efecto multiplicador. Entonces notamos que a medida que aumenta el tiempo, ¿qué va sucediendo con la velocidad? Va en aumento. Por consiguiente, en la gráfica del MRV también teníamos la gráfica de velocidad en función del tiempo. Notamos que es una recta. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las rectas siguen una proporción muy particular, y en este caso es la relación de directamente proporcionales. Entonces, en una hora hizo 30, en 2 horas recorrió 60, en 3 horas 90, en 4 horas 120, tal cual como el cálculo que ustedes observaron recién. Pueden retroceder el video para poder hacer el análisis de comprobación. Ahora, ¿qué es una magnitud inversamente proporcional? Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, el doble, el triple, etc., la otra disminuye en la proporción inversa. Presten atención, si una aumenta, la otra disminuye en la proporción inversa. Si aumentó el doble, la otra disminuirá la mitad. Si aumentó el triple, disminuirá la tercera parte, y así sucesivamente. Así como cuando una disminuye la mitad, la tercera parte, etcétera, la otra aumenta en proporción inversa. Entonces, la otra situación sería, si disminuye la mitad, la otra aumenta el doble. Si disminuye la tercera parte, la otra aumentará el triple. Entonces, ¿qué diferencia hay con la inversamente proporcional con la directamente proporcional? Que mientras una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Y en la relación inversamente proporcional, entonces vamos a analizar de manera inmediata en la fórmula de velocidad y aceleración. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo y aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Fíjense bien, si yo mantengo constante la distancia, y en este caso mantengo constante la velocidad, lo único que se va a ir modificando es el tiempo. Fíjense, en el denominador el tiempo va en aumento. ¿Qué pasa si el denominador va aumentando el número? El resultado de la división va en disminución. Entonces, ¿qué estamos notando en este sector? A medida que aumenta el tiempo, ¿sí?, la velocidad disminuye. Entonces notan la relación recién explicada, ¿sí? Mientras una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Y lo mismo pasa con la aceleración. A medida que transcurre el tiempo, el resultado de la aceleración también va en disminución. Entonces la relación inversamente proporcional tiene que ver con el cálculo de la división. En la directamente proporcional tiene que ver con el cálculo de la multiplicación. Entonces, en la relación directamente proporcional, en resumen, partimos de una constante. Si una cosa aumenta, la otra también aumentará en la misma proporción. O si una cosa disminuye, la otra disminuirá en la misma proporción.
En cambio, en la inversamente proporcional, relación inversamente proporcional, partimos de una constante donde si una cosa aumenta, la otra disminuye. Si aumenta el doble, disminuirá la mitad. Si aumenta el triple, disminuirá la tercera parte. O si disminuye, la otra aumenta. Entonces acá ven el ejemplo muy sencillo. Y esa es la cuestión que es lo que hay que entender de relaciones directamente proporcional e inversamente proporcional. No se olvide un detalle como última aclaración. La unidad de velocidad siempre es, por ejemplo, kilómetros por hora, y la unidad de aceleración es siempre kilómetros por hora al cuadrado. Pero este es solamente un claro ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre la unidad de velocidad y la unidad de aceleración? Que la unidad de velocidad tiene la unidad de longitud y la unidad de tiempo, sobre la unidad de tiempo. Y la unidad de aceleración es siempre la unidad de longitud que se quiera trabajar sobre la unidad de tiempo al cuadrado. Y esa es la gran diferencia entre velocidad y aceleración, las unidades de medida. Eso es todo, chicos, y ojalá les sirva para poder responder las actividades dadas.